Vamos a iniciar la grabación. Y a compartir pantalla. Bueno, entonces esta noche nos encontramos en la sesión número 2 del componente de Derechos Fundamentales del Trabajo con el programa de formación Integración de Contenidos Digitales que corresponden a la ficha 31-31-171 en su fase de validación. Vamos a dejar la grabación, ya inició, la vamos a dejar en la plataforma Sayuna para que los aprendices puedan consultarla. Bueno, esta es la agenda que vamos a desarrollar. El saludo, las actividades y resultados de aprendizaje, el abordaje de la temática que nos conlleva esta noche esta sesión, el cronograma de la entrega de evidencias y pues la despedida. Vamos pues el espacio de dudas a medida que de pronto se vayan conectando alguno de los aprendices, pues también habrá ese espacio para resolver todas sus inquietudes que tengan sobre la evidencia o los resultados de aprendizaje. Bueno, esta es la segunda sesión en la que nos reunimos. Recordemos que estamos en la competencia transversal de derechos fundamentales, denominada Ejercer Derechos Fundamentales del Trabajo, en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Con esta evidencia se pretende abordar dos resultados de aprendizaje, que son los dos últimos que nos quedan para terminar ya de ver toda la competencia. El tercer resultado de aprendizaje, practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios. El cuarto resultado es practicar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos y los pueblos y la naturaleza. Entonces recordemos que en la anterior sesión, con la evidencia que desarrollamos y la temática, abordamos ya el primero y el segundo resultado de aprendizaje de la competencia. En este momento vamos a seguir con el tercero y cuarto para poderle dar fin ya a la competencia de derechos fundamentales. La temática que vamos a trabajar es reconocer los derechos humanos laborales como base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Listo, entonces vamos a iniciar. Haciendo una reflexión inicial donde podamos identificar, pues, cómo se relacionan los derechos humanos y los derechos laborales, ¿cierto? Entonces podemos decir que hay muchas palabras que reúnen estos dos elementos y que hacen ver que definitivamente uno va de la mano del otro. Si tenemos unos derechos laborales que están siendo respetados, que están siendo, no están siendo vulnerados ni amenazados, pues por ende también vamos a tener unos derechos humanos que están siendo respetados y que nos ofrecen unas condiciones de vida digna. Entonces podemos hablar que los derechos laborales están relacionados con la familia, con la protección, con la defensa, con la seguridad social, ¿cierto? Que es ese cuidado también en el tema de salud de las personas, que tenga un salario justo, unas condiciones seguras para desarrollar las funciones que cada uno de nosotros tenemos, los roles que tenemos en el ambiente laboral, que nos puede brindar calidad de vida, que nos brinda la posibilidad de tener un reconocimiento y que también pues está enmarcado en la Constitución Política, que tiene una normatividad que lo respalda como nuestra Constitución Política, como también los entes internacionales como la OIT, y en el caso de nosotros, pues que todo está muy bien descrito en el Código Sustantivo de Trabajo, donde podemos observar que efectivamente esos derechos se estén cumpliendo. Entonces, cada uno de estos conceptos y estas palabras claves nos lleva a relacionar que los derechos laborales son muy importantes. Pero ¿cuáles son esos derechos laborales? Entonces, cuando hablamos de esos derechos fundamentales en el trabajo, en ese ambiente, en esa dinámica laboral, hablamos de que existen unos derechos individuales y unos derechos colectivos, y que estos pueden darse también en los derechos de asociación sindical.
Para que existan esos derechos, entonces lo primero que hay que, a lo que hay que recurrir, según nuestro Código Sustantivo de Trabajo, es que haya un contrato laboral, ¿cierto? Que esté especificado, que nos diga cuál es esa actividad que vamos a desempeñar, sea de material intelectual o sea físico, sea un trabajo permanente o transitorio, ¿cierto? Que podamos tener unas condiciones que las dos partes, tanto empleador como trabajador, puedan conocer. Y sobre todo, que este contrato de trabajo siempre se hace de mutuo acuerdo, es decir, que hay voluntad, hay acuerdo de voluntades cuando se realiza este contrato laboral. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? Importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, para que se constituya un contrato de trabajo, deben existir 3 elementos esenciales. Por un lado, la remuneración, que es ese pago por ese oficio, por esas funciones, por ese servicio que presto, y que debe estar de acuerdo con la escala salarial que se ofrece en el país, que debe tener en cuenta los niveles de cualificación de las personas, su experiencia, su formación, su capacitación, ¿cierto? No es lo mismo de pronto una persona que solo maneje la lengua nativa a una persona que sea bilingüe, que se le reconozca también ese nivel de cualificación y en ese sentido debe darse esa remuneración. Que exista una subordinación, que exista una persona que lidere, que oriente, que guíe, cuáles son esas actividades que yo debo desempeñar y cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Porque pues no quiere decir que yo de pronto en el primer momento lo esté haciendo totalmente bien, sino que de pronto hay algunas oportunidades de mejora que esa subordinación, ese liderazgo, me lo tienen que decir para que yo pueda mejorando. Pero también puede motivar, reconocer ese trabajo en el que yo desempeño como miembro importante dentro de la estructura de una empresa, de una organización, de una entidad. Esa subordinación tiene una línea muy delgada y es que a veces nos vamos también bajo ese línea del respeto, ¿cierto? A veces excedemos o vemos casos en los que se excede esa subordinación y entonces viene a desarrollarse un trabajo forzado, obligado, en condiciones no dignas, que no ofrecen pues precisamente lo que estamos buscando, que es esa posibilidad de tener todos estos derechos y sobre todo la dignidad y el trabajo decente bajo la base primordial que es el respeto. La prestación del servicio debe hacerse de forma personal, es otro de los elementos. Yo no puedo firmar un contrato laboral y que otra persona venga y lo haga, sino que debo prestar ese servicio de forma personal. Estos contratos pueden darse de dos maneras. Puede ser verbal o escrito, ¿sí? Si tomamos la opción de que sea verbal, todo contrato que es verbal se indica según el Código Sustantivo en el artículo 38, que es un código un contrato que se realiza de forma a término indefinido. Esa es la naturaleza de ese tipo de contrato. Debe tener definido de mutuo acuerdo la actividad, el salario del lugar donde vamos a laborar o donde se va a trabajar. Si es un contrato escrito, este contrato escrito debe definir la naturaleza del contrato. Entonces, lo mismo. Si es fijo, ¿en qué términos? 3 meses, 6 meses, recordando que esos contratos a término fijo se pueden renovar máximo 3 veces, ¿cierto? Si es por obra o labor, ¿qué naturaleza va a tener ese contrato? Y también pues debe tener la identificación de las dos partes, los domicilios de las dos partes, el lugar y la fecha de la celebración de ese contrato, el lugar en donde se vaya a realizar los servicios, donde se va a realizar el trabajo y pues que haya una remuneración que quede muy bien definida. Ahora bien, existen también dentro de los derechos individuales los derechos a los descansos, que son muy importantes también. El que se hace durante la jornada de descanso, que debe ser de 15 minutos, pero esos 15 minutos es para que este trabajador no son las mismas pausas activas, sino es precisamente para que haga un stand-by en ese momento de esa jornada laboral y el trabajador pueda ir al baño, pueda ingerir algún alimento, puede estirar también su cuerpo,
pero no son las mismas, digamos, pausas activas, porque las pausas activas entran dentro de un programa que se llama Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual la entidad debe crear un cronograma de actividades y no se puede definir o mezclar estas dos condiciones. Estos 15 minutos son para que el trabajador descanse, pero no son los mismos que se generan en las pausas activas, que son los que por ley deben hacer de manera preventiva todas las empresas. De jornada en jornada, que es cuando hay jornadas de 8 horas o más, entonces ese tiempo que nos dan para ir a almorzar y retornar, ese es el descanso que se toma precisamente, que no está dentro de la misma jornada, sino que se hace precisamente dentro de las dos jornadas laborales. Los dominicales y festivos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que trabajan sábado y domingos? Ellos se les debe dar un día entre semana precisamente para que puedan descansar. No se pueden trabajar los 7 días corridos, bueno, a menos de que se reconozcan las horas extras, pero digamos que la idea o el objetivo de estos derechos al descanso es que haya un equilibrio entre el trabajo y la salud mental del trabajador. El estar sometido a cargas laborales muy extensas genera que haya unas situaciones psicológicas de carga, que no solamente se pueden generar después en algunas patologías que se pueden agravar, sino que también afecta a la salud física. El tema de los dolores musculares, de la espalda, de la postura, todo eso afecta en jornadas de trabajo muy largas sin generar estos espacios de descanso. Entonces, está bien de pronto las horas extras, pero siempre con un límite, ¿cierto? Respetando estos tiempos de descanso, que lo que buscan, vuelvo y reitero, es que haya un equilibrio entre la salud física y mental y el trabajo. Precisamente están creados es para eso. Las vacaciones, entonces también las vacaciones es un periodo remunerado en que el trabajador tiene derecho después de un año laboral. Muy bien. Todo trabajador debe estar incluido en el sistema de seguridad social y está también descrito en el artículo 127 de la Constitución, del Código Sustantivo de Trabajo. Por eso les digo que es tan importante tener nuestro código sustantivo, porque este código sustantivo es como esa carta de navegación que tenemos nosotros para poder identificar si efectivamente se nos está brindando todas las garantías que como trabajadores debemos tener, o por el contrario, hay alguna amenaza o una vulneración de derechos. Entonces, ¿qué es el sistema de seguridad de social integral? Pues este sistema está conformado por todas esas entidades públicas o privadas que prestan estos servicios en salud, en pensión, en riesgos y en subsidio familiar. Todo trabajador que tenga un contrato debe estar afiliado al sistema de salud, al sistema de pensión y al sistema de riesgos laborales. El sistema de salud, pues para prevenir efectivamente que pueda acudir a citas médicas, especialistas, medicamentos, tanto el trabajador como sus beneficiarios. El sistema de pensión que se da en 3 momentos, puede darse en 3 momentos. Uno, porque pues la persona se jubila, es decir, cumple su fecha y tiempo de trabajo, ya se puede pensionar y va a tener este ingreso para que pueda vivir, digamos, cuando tengamos seamos adultos mayores, donde ya pues nuestra capacidad productiva de trabajo quizás no vaya a ser la misma, y vamos a tener este periodo que se llama ese periodo pensional o de jubilación. Por muerte, si el trabajador muere, pues su cónyuge puede acceder a este aporte a pensión que realizó el trabajador. Y el sistema de riesgos laborales, importantísimo, siempre estar afiliados a este sistema de riesgos laborales, porque es el que brinda pues esa protección también si pasa alguna situación de riesgo laboral o enfermedad laboral, precisamente esta área es la que se encarga de hacer todo ese seguimiento y velar por esa salud o por mirar qué fue lo que ocasionó esa situación de enfermedad o de accidente laboral. El sistema de seguridad social integral, como lo decía, está compuesto por el tema de salud, pensión, riesgos laborales y subsidio familiar. ¿Cómo es el aporte que se debe realizar frente a este sistema? Entonces, en el tema de salud,
una parte la paga el empleador y otra parte la debe pagar el trabajador. ¿Cuánto es ese aporte que debemos hacer? Bueno, en la salud, el aporte del cotizante, es decir, del trabajador, debe ser del 4% y el aporte del empleador es el 8.5%, es decir, para un total del aporte del 12.5%. En el tema de pensión, también una parte lo paga el cotizante, es decir, el trabajador, que es el 4%, y otro lo hace el empleador, que es el 12%, para un total del 16%. ¿Qué pasa con los riesgos laborales? Cuando el empleado pues tiene un contrato de trabajo laboral, sin contrato laboral indefinido, a término fijo, de hora o labor, el empleador debe asumir el pago de los riesgos laborales. Cuando hay una figura diferente que se llama trabajador independiente, contratista, y está por una orden de prestación de servicio, pues esta persona contratista debe asumir el pago de esta ARL, de riesgos laborales, siempre y cuando esta persona esté en riesgo 1, 2 y 3. Si el riesgo laboral es superior a 3, debe asumirlo la empresa, así la figura que se tenga de vinculación sea una orden de prestación de servicios, sea contratista, porque el nivel de riesgo y exposición de esa persona es muchísimo más alto. Entonces, lo debe asumir el empleador o la empresa. La caja de compensación familiar. Bueno, este es un subsidio familiar que se le brinda a todos los trabajadores. ¿Para qué? Para que pueda tener él y su familia programas de recreación, de cultura, de medicina preventiva, de capacitación, ¿cierto? Y algunos beneficios económicos que también brinda este subsidio familiar. Este lo operan o funciona a través de las cajas de compensación familiar. El pago a estas cajas de compensación lo hace 100% el empleador. No se les cuenta al trabajador, sino lo hace 100% el empleador y equivale al 4% del salario que tiene el trabajador. Muy bien, esto es seguridad social. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones sociales? A veces confundimos los dos términos. Una cosa es seguridad social, que es estar afiliado al sistema integral de seguridad social, que habla de salud, pensión y riesgos laborales. Las prestaciones sociales son diferentes y están también descritas en el artículo 128, en su título 8º y 9, en el Código Sustantivo de Trabajo, donde habla que dentro de las prestaciones sociales están las licencias de maternidad, ¿cierto? Los intereses de cesantías y las cesantías, las primas, el subsidio familiar y la dotación que se le debe dar al trabajador. Importante, el salario, una cosa es el sueldo y otra cosa es el salario. El sueldo es como la base que el trabajador gana. El salario es todo lo que además recibe. Entonces, por ejemplo, hay casos en que el trabajador, aparte de su salario básico, recibe comisiones. Eso ya constituye o comisiones, o viáticos, o otras, digamos, pagos adicionales. Eso ya constituye factor salarial. Y sobre ese factor salarial es que se liquidan las prestaciones sociales. Otras prestaciones sociales son las vacaciones. Recuerden que es ese periodo de tiempo remunerado a los cuales todos los trabajadores tienen derecho después de estar un año vinculados a la empresa. La indemnización por despidos sin justa causa, indemnización moratoria, sanciones por no consignación de cesantías, también como parte de las prestaciones sociales. Bueno, muy bien. Aquí para mirar un poco esos derechos individuales y colectivos. Los colectivos tienen que ver un poco ya con el nivel sindical, con la negociación colectiva. En nuestro país está
la posibilidad, y lo contempla nuestra constitución política, de poder conformar grupos sindicales con 25 personas, debe tener personería jurídica y adicional a eso debe tener permiso por parte del ministerio. Se deben crear unos estatutos de cómo va a funcionar esa organización sindical y pues lo que pretenden esas organizaciones sindicales es siempre luchar por los intereses de cada uno de los trabajadores, ¿cierto? Que prima el bien común sobre el particular. Muy bien. También dentro de estos, ya conociendo como esos derechos individuales y colectivos, hay que tener claro que también nosotros, en algunos momentos que se presenten situaciones de vulneración, pues tenemos que saber cómo actuar, qué debo hacer, cómo puedo proceder. Entonces, existen unos mecanismos de materialización o de protección de los derechos fundamentales. Estos mecanismos están creados por la Constitución Política de Colombia para garantizar efectivamente que los derechos de los ciudadanos se den y no haya una vulneración. Y cuando hay una vulneración, pues que haya un restablecimiento de los mismos. Entonces, dentro de esos mecanismos de defensa encontramos el derecho de petición. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, de pronto han realizado algún derecho de petición. Este derecho de petición está descrito en el artículo 23, donde dice que es esa facultad que tiene toda persona. Importante, toda persona, no se requiere un abogado o un apoderado para que elabore un derecho de petición, lo puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano. Donde voy a presentar, ¿qué? Pues esas peticiones respetuosas a las autoridades que pueden ser entidades públicas o privadas, donde yo tenga un interés general o particular por obtener una pronta solución a una situación que se esté presentando, ¿cierto? Son todas esas solicitudes. En términos generales, para responder, pues son peticiones, para resolver quejas, reclamos, se tienen unos tiempos estipulados para responder estos derechos de petición. ¿De qué dependen esos tiempos? Dependen del tipo de solicitud que yo esté haciendo. Por ejemplo, si yo hago una petición, una queja o un reclamo, pues la entidad tiene 15 días para dar respuesta a esa solución después de la fecha de recibir mi solicitud. Tiene 15 días. Pero si de pronto esa empresa o esa entidad ve que es un tiempo muy corto, puede presentar una respuesta parcial al peticionario, indicándole que pues debe tener, pues que va a ampliar la fecha para poderle dar respuesta de fondo a esa solicitud que está haciendo el ciudadano. Entonces puede tomarse otros 15 días hábiles, es decir, que se pueden completar casi 30 días cuando pues se presenta un derecho de petición, según sea la solicitud y lo compleja de la solicitud. Si yo solicito información o pido documentos o copias, en estos casos la entidad puede demorarse hasta 10 días hábiles para dar respuesta. Cuando solicito conceptos, las entidades tienen hasta 30 días para dar respuesta. Entonces, todo esto tiene unos términos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tomar nota cada vez que radiquemos, que nos den una fecha de erradicación para que nosotros mismos podamos llevar esos tiempos y esos términos y darnos cuenta si la respuesta se dio bajo esos términos o por el contrario, o un silencio administrativo, es decir, nunca me dieron respuesta, una desatención de la petición que yo estaba realizando. Y recordemos que pues esto también tiene todo servidor público, digamos en entidades públicas, todo servidor público debe dar garantía al cumplimiento de estos términos. Si no lo da, pues puede dar lugar a sanciones o pues a otras situaciones disciplinarias por no contestar un derecho de petición. Algo muy importante y es que la ley 962 del 2005, en su artículo 6, incluyó que las empresas
pudieran adoptar medios tecnológicos o electrónicos para recepcionar todas esas peticiones o quejas. Entonces encontramos hoy en día que hay empresas que tienen módulos de PQR, de peticiones, quejas y reclamos, y todas las solicitudes las canalizan a través de ese medio. Puede darse de forma física o puede hacerse de forma electrónica. Cualquiera de las dos tienen los mismos tiempos, el mismo tratamiento en referente a tiempos para la respuesta, ¿sí? No nos pueden decir, es que usted lo radicó a través de la plataforma, entonces ahí se le va a demorar más o se le demora menos, no. El mismo trato, sea físico, que yo lo haya presentado, me hice un oficio, un documento, una carta, me acerqué allá, radiqué, o lo hice a través de un medio electrónico o tecnológico que tenga la empresa, tiene el mismo tratamiento en términos de tiempo de respuesta. Muy bien. Importante entonces que podamos hacer estas solicitudes de forma respetuosa, muy clara de qué es lo que estamos solicitando, qué fue lo que pasó y cuál es nuestra petición puntual. Otro mecanismo importante es la acción de tutela. La acción de tutela también está en el artículo 86 de la Constitución Política, donde dice que es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales. Es decir, la acción de tutela procede cuando hay una vulneración o una amenaza de algún derecho fundamental. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Pues el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, al buen nombre. Todos los que están descritos en la Constitución son derechos fundamentales. No es para hacer consultas, no es para alguna situación que no tenga que ver con derechos fundamentales. Es un mecanismo que solamente se utiliza para pedir la aplicación de un derecho fundamental que está siendo amenazado, ¿sí? A cualquier entidad pública o privada. Esta acción de tutela tiene algo muy importante y es que el fallo que se produce, el fallo que emite el juez, es de inmediato cumplimiento. Sí, es un mecanismo que es muy rápido, permite precisamente que se pueda acceder a ese derecho, que se haga ese restablecimiento de ese derecho de forma inmediata. En ningún caso puede transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la tutela y la resolución. Es muy importante y en el material formativo ustedes van a poder encontrar una estructura de cómo se elabora una acción de tutela. Viene un formato y es una guía muy completa donde ustedes pueden encontrar que debe tener una estructura muy bien organizada precisamente para que el juez pueda entender e interpretar qué es lo que estamos solicitando, cuál es el derecho que está siendo vulnerado, cuáles fueron los hechos, todo muy bien descrito para que nuestra tutela, el juez no vaya a determinar que es improcedente, ¿cierto? Sino por el contrario, la analice, la estudie y efectivamente le dé una pronta resolución y emita un fallo para el cumplimiento inmediato de esa entidad que está haciendo la vulneración. Esta acción de tutela se puede presentar tanto de forma verbal o escrita ante un juzgado. Importante tener en cuenta, ese juzgado o esa jurisdicción que yo elija debe estar ubicada en la misma ciudad donde ocurrieron los hechos, donde se hizo la vulneración de derechos, no en otra ciudad. Esto hace que muchas veces se trunque el proceso y no tenga una respuesta efectiva. Entonces, la recomendación es que esta acción de tutela se interponga en la jurisdicción donde ocurrieron en las situaciones de vulneración. Se puede presentar a nombre propio o a nombre de una persona, nombre de la persona perjudicada. No es necesario recurrir a un abogado, la puede presentar cualquier ciudadano
Si en el caso que se fuera a presentar de forma verbal, hay que tener en cuenta en qué situaciones se puede hacer. Entonces, tenemos cuando el solicitante no sabe escribir. Entonces, puede interponer su tutela de forma verbal. Cuando sea menor de edad, ya haya que hacerle restablecimiento de sus derechos de forma inmediata. Cuando exista una urgencia de protección que no puede esperar, entonces se puede hacer de forma verbal. Otro mecanismo que existe es la acción de cumplimiento. Este es un instrumento directo, rápido, con el que cuentan todas las personas. Incluso aquí ya hablamos de asociaciones, de sociedades, de grupos, de fundaciones, para exigir que hagan efectivos los deberes que surgen de las leyes y de las decisiones provenientes de la administración y que no han sido cumplidos en virtud de la negligencia de las autoridades públicas. Para presentar esta acción de cumplimiento, se debe detallar la norma que está siendo incumplida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nosotros estamos diciendo que efectivamente no se cumplió una ley que está establecida y que alguien, pues, digamos que actuó de forma indebida, ¿cierto? Se debe detallar efectivamente qué fue lo que pasó para poder determinar que hay un acto o una acción de incumplimiento. Entonces, importante que esa acción de cumplimiento se incumpla, determinar cuál fue esa ley que se está incumpliendo, cuál fue o ese acto administrativo que se está incumpliendo. Debe ser que surja de una ley o un acto administrativo. Esta acción de cumplimiento procede cuando se hace precisamente esa situación o que se infrinja alguna ley que exista o que se incumpla un acto administrativo, ¿cierto? Para presentar una acción de cumplimiento, pues vuelvo y reitero, es importante detallar esa norma. ¿Cuál fue esa ley? ¿Sí? Fíjense que es diferente a lo que hablamos de los derechos fundamentales. Y pues el juez es el que ordena precisamente esas pruebas y esos informes para mirar cuál fue esa conducta que generó ese incumplimiento a esa ley. Entonces, por ejemplo, tenemos una empresa financiera y en esa empresa financiera se detecta un empleado que está accediendo sin autorización a datos confidenciales de los clientes y los está utilizando de forma indebida, ¿cierto? Es aquí que se presenta, pues, una violación a las políticas internas y normativas de protección de datos, ¿cierto? Como un reglamento general de protección de datos o a la ley de protección de datos personales que aplica en nuestro país. En este caso, entonces, lo primero que se hace es notificar, pues, al Departamento de Incumplimiento y Seguridad de la Información que tiene la empresa para decir que efectivamente hay un funcionario, un empleado que está haciendo uso indebido de esa documentación o de esa información que por tratamiento de datos, pues, es confidencial de los clientes. Después, pues, se procede a investigar el incidente y a documentar todos los hallazgos, las pruebas que se tengan frente a esa decisión y después, pues, ya se toman las medidas disciplinarias según las políticas que tenga la empresa en su reglamento interno. Entonces, por ejemplo, puede haber una suspensión o un despido según ese reglamento interno que tenga esa entidad frente a estas situaciones de incumplimiento. Se debe también notificar a las autoridades regulatorias e implementar unos controles que puedan mitigar un poco esas futuras violaciones de la información. Entonces, por ejemplo, en estos casos se da no solamente para este tema administrativo, sino también pueden darse en temas ambientales, en temas laborales, pues todo lo que infrinja el tema que está dispuesto en las leyes. Muy bien. Ahora vamos a pasar a explicar la evidencia que vamos a entregar. Entonces, para este momento de nuestra competencia, entonces el producto que vamos a entregar es una infografía. Una infografía, recuerden que es esa pieza que tiene texto, pero que tiene más imágenes. Nosotros hoy en día somos muy visuales, nos gusta ver mucho más imágenes que nos digan, que nos hablen, que nos comuniquen, mucho más que texto.
Entonces, pues ustedes son bastante creativos en eso, precisamente dentro de su proceso de formación. Entonces, pueden poner en práctica todo eso que han venido aprendiendo y todas esas competencias que han venido desarrollando. Hacen su infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección, entonces de los que hemos hablado, derecho de petición, acción de tutela y acción de cumplimiento. ¿Dónde podemos investigar? Bueno, está el material formativo, que ustedes ya han venido desarrollando pues la primera evidencia y pudieron consultarlo, lo pueden seguir haciendo, entonces está en la plataforma Sayuna. Ya les voy a mostrar como unos pantallazos donde vamos a hacer un recorderis de dónde está ese material formativo y allí habla de cada uno de estos mecanismos. Si ustedes quieren consultar otras fuentes de información, como siempre lo hemos dicho, pues lo pueden hacer. No hay ningún problema. Pueden consultar sus fuentes de información para que puedan pues enriquecer el trabajo. Lo importante, como siempre les digo, es colocar bibliografía, normas APA, de dónde saqué la información, porque pues es importante saber cuál fue esa fuente y que lo podamos describir con normas APA. Mínimo una hoja, máximo 2 hojas. ¿Listo? Es importante que hagamos una buena presentación, pues si quieren lo pueden hacer manual, aunque yo sé pues que hoy en día se utiliza muchísimo el tema digital. Ojo con la inteligencia artificial, la idea es que lo puedan hacer, pueden utilizar plantillas, hay muchas plantillas donde pueden hacer unas info muy bonitas, muy llamativas, pero no es copiar. Una cosa es que ustedes lo hagan con una plantilla, pero el diseño, el contenido sea de su propia autoría. Muy bien, para hacer entrega de esta evidencia, entonces se van a remitir a donde está el espacio de infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección, guía de aprendizaje 4, el código en esta competencia 210-201-501, actividad de aprendizaje 2, instrumento de evaluación 01. Así tal cual lo van a encontrar en la plataforma para que puedan adjuntar su evidencia. Esta evidencia inicia su apertura el 12 de agosto. Ya está habilitada. Yo ya se la dejé habilitada para que la empiecen a cargar. Entonces va a estar del 12 de agosto a las 00, pero como les digo, ya está habilitada, hasta el 19 de agosto a las 23:59. Entonces, aquí el espacio para invitarlos, para que se pongan al día con la evidencia de la sesión pasada. No hemos recibido sino solamente un trabajo de un aprendiz, de Miguel, creo que es, si no estoy mal. Entonces la idea es para que pues se pongan al día, no se dejen acumular, ya estamos terminando, entonces al final nos toca correr. La idea es que ustedes puedan entregar sus evidencias cumpliendo los términos de inicio y de final, para que no vayan a acumularse de muchas evidencias. Entonces, bueno, esto sería todo por la sesión de hoy. Bueno, aquí les comparto un poco de los pantallazos. Entonces, estamos en la fase de validación. Ustedes van a encontrar allá el material de formación. Ahí le pueden dar clic y en el material de formación van a encontrar el material de derechos fundamentales y ahí están los mecanismos de protección de los derechos muy bien descritos. Si los quieren tomar de ahí, pues esa es una fuente muy importante. Y después en la parte de abajo despliegan y van a ir a evidencias de actividades de aprendizaje. Ahí en evidencias pues les van a aparecer todas las evidencias que están activas hasta este momento, incluso está la de derechos fundamentales, texto argumentativo, que es la anterior que estamos trabajando, y en la parte de abajo van a encontrar la de derechos, de infografía sobre derechos, mecanismos constitucionales. Entonces, para que por favor también aquí la ubiquen, la ruta, para que la puedan adjuntar. Entonces, bueno, quiero agradecerles el espacio. Creo que solamente estuvimos con Julián Camilo. Muchas gracias por estar aquí. Profe, buenas noches. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bien, profe, ahí escuchando la clase, muy buena el día de hoy, le cuento. Me alegra mucho que te haya gustado, Julián, y gracias por acompañarnos. Estuvimos solitos, pero bueno.
Sí, oye, una pregunta, ¿tú de pronto, de casualidad, de pronto no tienes o puedes compartir tu material? ¿El de la plataforma o cuál? La presentación que hiciste ahorita. Sí, claro que sí. Sí, 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 te la puedo compartir. Si Ah, bueno, quieres, mi profe. tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, señora. Si quieres, me escribes por interno Sí. y yo te la envío. Ah, listo, mi profe, eso. Sí, claro que sí, con todo gusto. Sí, es que es para hacer también una tareita, Ujú. entonces por eso Listo. mismo. ¿Y Bueno, qué te iba a decir? Y bueno, yo en mi caso, pues ya como ya había presentado mi diagnóstica, pues no presento evidencia. es correcto, Pero Julián, sí, entonces ahí señor. estoy de todas maneras pendiente. Esta ya es la última sesión, ¿cierto? De derechos fundamentales, sí, señor. Está la última Ah, sesión, ya terminamos la competencia. ah, listo, mi profe, perfecto. Ujú. No, gracias a ti por acompañarnos. Gracias, gracias. Que pases una feliz noche, entonces por favor no olvides escribirme y yo te envío la presentación. Que tengas un feliz descanso. Lo mismo, mi profe. Bendiciones. Hasta luego. Ok, hasta luego.